Esta conferencia comenzará a grabarse. Vamos a grabar la exposición que mañana, si todo va bien, estará ya disponible en el campus para, bueno, aquellas personas que quieran repasarlo o quienes no hayan podido participar de hoy. Igualmente, la sugerencia es que puedan participar de la actividad online porque justamente se ha planificado en este horario a los fines de garantizar que se pueda participar. Así que nos interesa mucho que ustedes puedan posteriormente interactuar. Ya les había dicho que esta exposición contaba de dos fases, una en la cual netamente expositiva y una segunda fase en la cual haremos una ronda de preguntas. ¿Están de acuerdo? Sí, te escuchamos. Bueno, les pido por favor que interrumpan o bloqueen los micrófonos, así empezamos. Porque el eco es importante que se recibe desde donde originamos la actividad. En este primer encuentro, nuestra intención es un poco llevar una definición y una diferencia, mejor dicho, en un concepto que para nosotros tiene que ser básico, que es el de gestión, para hacer una diferenciación con el concepto de administración. Ustedes habrán visto, y de hecho en la práctica esto ocurre con alta frecuencia, de generar por ahí una similitud o de pensar que gestión es lo mismo que administración. Eso está muy instalado y tiene mucho que ver con la historia de nuestras organizaciones. Es decir, que por un lado, el modo denominado administración ha sido algo habitual en las organizaciones del Estado. Bueno, a partir de diferentes teorías que han puesto en marcha un tipo de producción, si se quiere, en este caso lo que nosotros vamos a producir es salud, no hablando de producir en términos de una factoría, obviamente, sino de un derecho, en este caso, que es la salud, y sin entrar en disquisiciones que sean demasiado dialécticas, pero que sí tienen que ver con, bueno, posicionamientos que son muy importantes a la hora de tener en cuenta cuando uno se para en relación a cómo ha construido su propia historia una institución determinada. Esta institución puede ser un centro de salud, puede ser un hospital, puede ser un dispositivo específico que, por ejemplo, interactúe, como puede ser un centro ambulatorio. Aquí en Santa Fe, en la ciudad de Rosario, existen dos centros de este tipo, que son de especialidades médicas ambulatorias, en las cuales bueno, se prestan servicios que serían accesorios un poco a lo que sería un primer nivel o un tercer nivel. Entonces, este espacio un poco va a pretender entrar a problematizar esta idea que todos tenemos, que administrar puede ser lo mismo que gestionar, o que gestionar puede ser lo mismo que administrar. En relación a eso, vamos a tener en cuenta esta idea, o esta primera exposición, esta primera transparencia, donde se puede definir, o en todo caso, interrogar, ¿por qué gestionar si en verdad lo que debemos hacer es administrar? ¿Cuál es la diferencia entre gestionar y administrar? Gestionar es sinónimo de administrar, significa lo mismo, un poco lo que decíamos hace unos segundos.
Y claro que vale la pena en esto entrar en un cuestionamiento. Y como decíamos también recién, ¿por qué diferenciamos la gestión del concepto de administración? Porque de acuerdo a cómo entendemos estos conceptos, obviamente que es como nos vamos a posicionar o parar para trabajar con las organizaciones en las cuales nos encontramos habitualmente. Por lo tanto, esto en el inicio de este curso y particularmente en este módulo 1 es un punto que nosotros queremos que quede lo más claro posible, al menos en el posicionamiento ideológico que vamos a tomar sobre el concepto de gestión. Pensando también que la administración tiene por ahí una raigambre muy fuerte en lo clásico, en la teoría de la administración clásica de la cosa pública, que entre otras cosas tiene algunas disquisiciones que son por ahí importantes para considerar, para poder quizá comprender un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de gestión y a qué nos referimos cuando hablamos de administración. Fíjense, decimos que la administración tiene una relación específica con el mundo de los objetos y por lo tanto los problemas deberán ajustarse a las reglas y a las normas para poder ser abordadas. Eso es lo que podemos denominar en el campo de la lógica al deber ser o lo que debe ser. Yo espero que esta institución sea esta cosa, ¿por qué? Porque hay una historia que me dice que esta institución productora de salud debe funcionar de esta manera. Pero claro, hay una omisión intencional, porque esto de trasladar la lógica de administración a las instituciones de salud hace énfasis exclusivo en lo que tiene que ver con los objetos. ¿A qué llamamos objetos? Bueno, el mundo de los objetos, mejor dicho, pueden ser los bienes inmuebles, puede ser un escritorio, una silla, un estetoscopio, un medicamento, un sinnúmero de cosas que ustedes saben muy bien que se trata de objetos, que básicamente son inanimados y que básicamente no tienen ni sentimientos, ni opinión, ni forma de poder expresar lo que realmente están sintiendo en ese momento. Y esto tiende a confundir a los sujetos en objetos. Es decir, la administración plantea una lógica de objetos en el campo de los sujetos, que son las personas, pero que tiene más que ver con los objetos que son, como decíamos, entidades inanimadas, etc. En cambio, la gestión tiene una interacción con el mundo de los sujetos. Y esto no es menor. ¿Por qué? Porque considerar a las personas que integran una institución de salud como sujetos y no como objetos, le da un carácter y le da una forma totalmente diferente a que si nosotros pensáramos que se trata de objetos que no tienen ni voz ni voto, ni opinión, ni posibilidades de cuestionar el ámbito en el cual están inmersos. Esto no es menor en términos de que hay una historia sobre esto. ¿Por qué? Porque la administración y la teoría clásica de la administración tiene una relación muy directa con la factoría. Y la factoría o la fábrica, y en este caso un autor muy, muy famoso en relación a esto que es Taylor, en la cual la industria textil tuvo un proceso de organización que se basó en la eficiencia y en el menor coste de producción para garantizar un producto de relativa calidad. Bueno, para poder conseguir eso tuvo que planificar un modo de producción al cual se le puso el nombre luego de Taylorismo. Yo hago en esto un reduccionismo un tanto brutal de lo que significa el Taylorismo, pero para que vayamos por ahí adentrándonos en estas cuestiones, en estas disquisiciones, es importante tenerlo en cuenta de ese modo. Y este modo de administración, en la cual la línea de montaje, cada persona contenida en su puesto, en la línea de montaje, tenía por objeto, mejor dicho, como función, ajustar una tuerca, colocar un perno, sujetar
un elemento, fijarlo, etc. Y sin la posibilidad siquiera de cuestionarse por qué uno realiza o participa en esa línea de montaje. ¿Por qué? Porque se supone que hay alguien, que es el administrador, que sabe muy bien cómo deben ser los procesos y lo pone a rodar en la línea de montaje para que el producto terminado sea lo más eficiente posible. En el campo de la gestión, esto es totalmente diferente. Y de hecho, nosotros sostenemos que el haber extrapolado una lógica de administración hacia el mundo de los sujetos en las instituciones públicas de salud, la principal consecuencia de esto ha sido un proceso de deshumanización de los servicios de salud, en lo cual ustedes saben muy bien, nuestros servicios de salud, no voy a generalizar para que nadie se sienta herido, pero cualquiera que haya recorrido servicios de salud en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de San Luis, en las provincias patagónicas también, hay una lógica de expulsión hacia el usuario, por varias razones que después en otros espacios de trayecto del curso lo discutiremos. Pero, insistiendo en esto, la gestión incluye al mundo de los sujetos, y si incluye al mundo de los sujetos no puede establecerse que no existe una relación, o mejor dicho, una interactuación relacional entre las personas. Y esto es lo que marca de alguna manera la esencia de la gestión. Y también, para ir adentrándonos, está claro que cuando uno se inserta en una lógica neta de administración, el modo para generar la planificación de esa función, digamos, o de la llegada al producto terminado, va a ser una planificación normativista o normativa, en la cual, bueno, clásicamente hay una exclusión del sujeto en esta planificación. A ver, no en el sujeto persona como tal, sino en la posibilidad que ese sujeto sea contenido, si se quiere, en esa forma de planificación. Mientras que para la gestión se presupone que la mejor forma para ejecutarla va a ser la planificación estratégica, en la cual hay una cesión de algo en beneficio de obtener algo también que puede ser para mejorar la realidad de ese momento o de esa institución. Igualmente, ya vamos a ver más adelante que esto no es tan lineal, es decir, planificación normativa solo para la administración o planificación estratégica solo para la gestión. Simplemente lo que quisimos señalar con esto es para que ustedes vayan un poco adentrándose en este marco, en esta discusión. Vamos a ir con la próxima. Y si yo tengo que decir qué es la gestión, me voy a encontrar también con una serie de cuestiones, más allá de la diferenciación con el concepto de administración, pero yo puedo decir que la gestión en realidad es el abordaje de problemas. Y ustedes me dirán, sí, la administración también es el abordaje de problemas. Es verdad, pero claro, la administración suele tener una receta estructurada para la solución de determinado tipo de problemas. Y claro que esos problemas tienen que ver quizá con cuestiones que el administrador, en la soledad de la decisión, puede estar interpretando como el principal problema para resolver. Y claro, al ser esta administración hermética, cerrada y netamente de lógica también individual, bueno, es probable que el diagnóstico de problemas sea un tanto sesgado en función de los intereses de ese administrador. En cambio, en el campo de la gestión, porque no podemos hablar de gestión sin participación de trabajadores y trabajadoras en los procesos de decisión, es muy probable que los problemas sean mucho más concretos y que tengan un vínculo directo con lo que realmente le angustia a las y los trabajadores de la salud y básicamente a las y los usuarios que son el principal destinatario del funcionamiento de los servicios de salud. Está claro que si no hubiera problemas no habría gestión, tampoco habría administración, pero también, insisto, la administración tiende un poco a
relativizar el peso de los problemas en el campo de lo que tiene que ver con la posibilidad de resolución de situaciones. Y claro está que cuando nos posicionamos desde el campo de la gestión, vamos a al menos definir que no vamos a poder ser capaces de resolver la totalidad de los problemas. Es decir, ¿para qué gestionamos? Para abordar problemas y para poder resolverlos. ¿Para qué gestionamos? No para qué gestiono, ¿para qué gestionamos? Y esto tiene que ver con la cultura de los otros y de las otras, no con la cultura de la singularidad exclusiva de un administrador. Entonces, si en nuestro proyecto de gestión vamos a pensar que vamos a resolver todos los problemas, bueno, evidentemente la angustia que nos provocará y la sobresaturación de nuestra cabeza y de las cabezas que nos acompañen va a ser muy importante. Pero claro está que el número, si se quiere, de problemas que vamos a intentar resolver en la gestión van a ser mayores que la cantidad de problemas que vamos a intentar administrar. Uno administra también para que la cosa continúe como está. Uno gestiona, o mejor dicho, un grupo de gestión gestiona para que la cosa deje de ser como está, para modificarla. En esta transparencia, un poco en lo que tiene que ver a qué llamamos gestión, hicimos una serie de punteos, que esto también ha sido un poco obtenido de diferentes actividades que hemos realizado a lo largo de todos estos capacitaciones en gestión que venimos realizando. Esta es la séptima que ustedes habrán visto. Y en base a la opinión de muchos compañeras y compañeros que han participado en diferentes provincias y demás, esto pretende un poco ser un resumen con algunos otros aditamentos. Entonces, gestión podemos decir que es lo que uno quiere que se haga y luego lograr que se haga. Bueno, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, que esto quizá tenga más que ver con una mirada de administración, ¿verdad? A una mirada de gestión. Definir objetivos y luego que se logren. Claro está que uno se tiene que plantear objetivos, y mejor dicho, los grupos que gestionan deben plantearse objetivos en función de los problemas que han identificado. Y que luego se logren, y por supuesto hay que verificar si esos objetivos, que era la resolución de esos problemas, se han podido, digamos, obtener. Es tomar decisiones, claro que es tomar decisiones, sin duda. Decisiones en función de cómo modificar una realidad existente. Es el uso eficiente de los recursos, y también porque de alguna manera uno garantiza racionalidad en tanto haya un aporte también en un equipo de gestión de diferentes disciplinas, y sin duda que habrá un uso eficiente de los recursos. Y esta definición, o mejor dicho, esta categoría, si se quiere, de definir o de lo que llamamos gestión, que sería conseguir que las personas trabajen juntas y en armonía y hagan un uso eficiente de los recursos con el fin de lograr objetivos. Seguramente ustedes estarán pensando, para aquellos que quizás están inmersos en alguna institución, como son la gran mayoría de nuestro país, de que esto puede resultar un tanto utópico y quizá un tanto soñador. Bueno, el desafío está planteado, es decir, está claro que no es esto lo que predomina, pero sí está claro que el punto de inflexión se genera a partir de una transformación de los servicios de salud, básicamente para que, al ser gestionados y no administrados, podamos garantizar el derecho a la salud desde una perspectiva mucho más integral y también desde una perspectiva humana, es decir, las personas están ahí y no los objetos. ¿Cómo vamos a concebir la gestión? Nos estamos refiriendo al equipo docente de este curso, y que nos gustaría que al finalizarlo, bueno, ustedes también puedan quizá, con cuestionamientos también, obviamente, porque ustedes no son personas que están de paso, digamos, en algunos lugares, sino que se están cuestionando
cuál es la modalidad de trabajo con la cual todos los días están en sus funciones habituales. Y nosotros creemos que el objetivo de la gestión en salud es la transformación de las organizaciones, de salud, valga la redundancia. Es decir, de los tipos de servicios que proveen nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque si son servicios que garantizan derecho, el derecho en este caso a la salud, y no la mera prescripción de medicamentos o no la mera asistencia de la enfermedad, y sí, se contemplan básicamente determinantes y condicionantes de la salud y de la enfermedad, y también se interpretan las singularidades que tienen las usuarias de los servicios y las comunidades en donde la gente vive. Bueno, lo que haremos si no contemplamos eso es la administración de la rutina diaria y nada más. Un poco lo que siempre señalamos, si recuerdan, alguien que lo haya leído por ahí, Il gato pardo de Lampedusa, esto de que ese aforismo famoso que dice que todo cambie para que nada cambie. Esto sería algo así como la mera administración de la rutina diaria. Yo digo, esto va a cambiar, pero en realidad sé que no va a cambiar. ¿Por qué? Primero porque lo veo desde mi propia hegemonía individual y no lo estoy viendo desde la mirada de un equipo, por ejemplo. Y cuidado, porque también un equipo, ustedes lo verán con mucha frecuencia, también puede caer en una lógica de neta administración y no de gestión. Como decíamos también, trabajar con personas, con los sujetos, es gestionar. Y por lo cual debemos enfatizar que las relaciones interpersonales son sumamente complejas y tienen una importancia fundamental en esto. Y cuidado porque no podemos caer en la historia esta de las relaciones interpersonales en términos de que somos una gran familia, de que somos todos amigos, que nos conocemos y que vamos a hacer las cosas todos juntitos porque somos buenos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que también se requiere un proceso de maduración de cada integrante de un equipo para poder, obviamente, superar la diferencia interpersonal, superar la celotipia habitual, salirnos de eso y bueno, y entender de que cada uno desde su propia disciplina y cada uno desde su propia capacidad puede digamos, aportar a la solución de los problemas que acontecen en un centro de salud o en un hospital o en algún otro dispositivo. ¿Qué vamos a pretender con la gestión en salud? Básicamente que las personas se movilicen y que se comprometan con un proyecto y que no sean el mero cumplimiento de normativas. Claro está que el poder político le tiene temor a cuando las personas se movilizan y también los administradores habituales y gestores, o que se llaman gestores y administran, también tienen esta cuestión de cierto temor a la movilización de las y los trabajadores de una institución, ni hablar de la participación social en términos de usuarios y usuarias. Pero claro, es importante salirse del mero cumplimiento de normativas. Claro está que las normativas, bueno, tienen un componente de cumplimiento que hace también a que haya una posibilidad de organización. Y quitarnos un poco de la cabeza esto del debe ser y cambiarlo por el puede ser. El debe ser es angustiante, si bien un puede ser también puede transformarse en realidad en un deber ser, pero claro, va siempre a depender de cómo participan aquellos actores y actoras que están dentro de la organización para poder pensar esto puede ser modificado. No es que debe ser modificado, porque el debe ser tiene también una lógica autoritaria que hace a que los equipos se recluyan o se pongan reactivos a poder avanzar en eso.
también nos preguntamos, ¿qué vamos a gestionar dentro del marco de las instituciones públicas de salud? ¿Qué vamos a gestionar? ¿Políticas públicas de salud? ¿Y los usuarios de los servicios? ¿Los trabajadores? ¿Los insumos? ¿Los aspectos legales de las organizaciones? Y de la atención y la gestión propiamente dicha? Esta, la práctica clínica, la calidad en la atención, resultados sanitarios, el impacto, el presupuesto, la docencia y la investigación. Claro está que si uno mira un poco sobrevolando esto, y es probable que todo esto tengamos que gestionar. Y en base a la gestión de estos puntos, o mejor dicho, el abordaje de problemas constituye una estrategia netamente primordial. Yo puedo decir, las políticas públicas de salud, supongamos, hay un centro de salud, o mejor dicho, hay una política pública en el nivel jurisdiccional al cual pertenece el efector donde yo estoy al frente con mi equipo y que dice que yo tengo que garantizar la interrupción legal del embarazo, ¿no? Pero claro, yo me encuentro con que quien tiene que garantizarlo es una persona objetora de conciencia, con todo su derecho, y el Estado, digamos, resguarda esa objeción de conciencia. Pero yo tengo que garantizar de alguna manera que eso, y ante una usuaria que lo solicita, de alguna manera esto se pueda canalizar, independientemente de lo que yo piense, si estar a favor o en contra. Pero se trata de una política pública de salud y que en el marco legal está amparada. Los usuarios y las usuarias de los servicios, pero por supuesto, fíjense que también es de alta frecuencia, o de, mejor dicho, de alta prevalencia, que las y los trabajadores sean quienes siempre intenten organizar el funcionamiento institucional en función de sus propias necesidades. Esto no quiero decir que ocurra en todo el mundo, pero hay un porcentaje notable de organizaciones que organizan su funcionamiento en base a las necesidades de las y los trabajadores, pasando por alto las necesidades de usuarios y usuarias. Por ejemplo, en determinados barrios, en cascos urbanos importantes, impide, por ejemplo, que las personas puedan acceder al centro de salud, no otorga turnos de 7 de la mañana a 9 de la mañana, porque la persona encargada de turnos dice que la gente en realidad lo que hace es quedarse dormida y quiere venir a las 9 de la mañana y no a las 7. Sin duda que la práctica clínica, pensada esta en una clínica empática, en un modelo de clínica ampliada que ya posteriormente en el trayecto posterior del curso vamos a profundizar el concepto de clínica ampliada, que va a impactar claramente en la calidad de atención. Y por supuesto que los resultados sanitarios, yo no puedo no considerar dos básicos indicadores duros en el lugar donde estoy, que son básicamente, valga la redundancia, la bimortalidad perinatal e infantil, que, bueno, si bien constituyen dos aspectos importantes en la estrategia de atención primaria de la salud, no es todo, no es todo eso. Y este último punto de los programas de salud y su problematización nos merece quizá considerar algunos aspectos, que sin profundizar demasiado en el encuentro sincrónico de hoy, simplemente pensar que cuando uno habla de un programa de salud, tiene que considerar que puede provenir de un enlatado. ¿A qué llamamos nosotros un enlatado? Algo que es diseñado en el marco de una oficina lejana donde nosotros nos encontramos y que tiene una posición un tanto hegemónica desde el punto de vista médico sobre cómo trabajar con una enfermedad determinada, y está absolutamente demostrado que cuando un servicio de salud, fundamentalmente en el primer nivel, trabaja exclusivamente con una lógica de programas
enfocados netamente hacia la enfermedad. Quiero decir, solamente con eso, no eso y otras cosas, bueno, la resultante es una rápida caída de la morbimortalidad perinatal e infantil, pero claro, a partir de ahí eso es un piso y hay que comenzar a pensar el resto de las situaciones que atraviesan a las comunidades, desde la vulnerabilidad social, económica, geográfica, educacional, hasta vinculaciones a lo relacionado a lo nutricional, a la accesibilidad al propio centro de salud, etcétera, ¿no? Y a otro tipo de problemas que van más allá de los programas para enfermedades prevalentes, como por ejemplo lo que tiene que ver con oncología, lo que tiene que ver con enfermedades digamos, del sistema inmune, etc. La referencia y la contrarreferencia desde ya, la oferta asistencial también, o sea, cómo vamos a gestionar la oferta asistencial si está solo encarada a la atención de niñes, por ejemplo, y no tenemos atención de adultos. O fragmentamos la atención y ponemos un consultorio exclusivo de atención de niñas con médicos generales, por ejemplo, que constituye realmente una fragmentación a tener en cuenta de cómo esto genera un reduccionismo de la expertise en el caso de quienes son médicos generales y familiares, en el campo de la oferta asistencial, como también en el caso de los servicios odontológicos, donde solo se plantean estrategias extraccionistas y de ninguna manera preventivistas en cuanto, por ejemplo, vinculado a la cuestión de la endodoncia, que es justamente garantizar que nuestra población de mayor vulnerabilidad no llegue a la edad adulta con un proceso de desdentación patológico o hecho por el propio servicio de salud, que es realmente un problema. Ustedes sabrán que hubo intentos de políticas públicas al respecto, del famoso Argentina Sonríe, que con limitaciones severas, pero que fue quizá un proceso interesante. La provincia de Santa Fe ha desarrollado una política de apertura en relación a servicios odontológicos de endodoncias, ¿no? De endodoncias que son netamente superadores a la exodoncia clásica. Después eso seguramente podremos profundizar en el debate. Ni hablar la comunicación en términos de las nuevas herramientas tecnológicas. Si yo digo, a ver, ¿por qué me tengo que comunicar con este sistema de videollamado con la población si la población con la que yo trabajo le estoy haciendo un favor? Bueno, eso es un concepto del campo de la administración muy fuerte en nuestros servicios, como que le estamos haciendo un favor a la población prestando nuestros servicios, cuando en realidad justamente es la población quien paga nuestros salarios. Recordemos que Argentina tiene uno de los esquemas de recaudación de dinero más regresivos casi en relación a que el impuesto IVA, que es un impuesto al consumo, es el principal generador de recursos estatales para las arcas fiscales. Así que cuidado también con eso. ¿Con qué gestionar? O mejor dicho, ¿con quién gestionar? ¿Con quién vamos a gestionar? Por supuesto que con nosotros, con la experiencia no sistematizada que cada uno trae, sí, eso también es importante. Algunos a esto lo llaman el sentido común. Con los conocimientos adquiridos sobre la temática, vital. ¿Por qué? Porque la tendencia de aquellas personas que por alguna razón no se han formado en lo que significa la gestión de servicios, lo que les sale de entrada es la administración, lo normativista, lo hegemónico, lo piramidal. Entonces, quienes tienen motivaciones como nosotros y ustedes y nosotros, en términos de gestionar servicios de salud, está bueno que comprendamos que para esto también se requiere formación, se requiere lectura, se requiere educación en la formación. Puede ser con la educación permanente para la gestión, que algunos ministerios de salud lo han intentado poner en marcha para su personal,
Y algo que es mucho más fácil, que nos queda a mano y que la relativa autonomía que sobre todo tenemos en los servicios o las organizaciones, nos puede permitir generar espacios de reflexión y debate dentro de un marco, por ejemplo, de una reunión de equipo, de debate de las distintas concepciones ideológicas, porque así como ocurre con otras cuestiones y en vinculación a la experiencia no sistematizada que cada uno trae, bueno, uno puede posicionarse desde la administración y entrar en un campo de reflexión con su equipo de salud y comprender de que la gestión supera a la administración y que uno también se puede incluir en eso para poder garantizar inclusive hasta una mejor relación laboral personal. ¿Y para qué vamos a gestionar? Básicamente para mejorar la calidad de vida de la población. Y en esto, cuidado, porque también nosotros somos esa población. Nosotros, los trabajadores de la salud, somos parte de esa población, no estamos afuera de la población. Porque en algún momento de nuestras vidas, obviamente, seremos usuarios de los servicios de salud, sin duda, ¿no? Y también para organizar los servicios de salud, básicamente, como decíamos, poner las necesidades poblacionales por encima. Pero ¿cómo ponemos las necesidades poblacionales por encima de las necesidades personales nuestras? Ustedes habrán visto que, sobre todo médicos, médicas, odontólogos, odontólogas, bioquímicos, bioquímicas, nutricionistas, etcétera, como el Estado es un poco más flexible y más allá de contrataciones basura que existen en muchos lugares, en general, diríamos que un 70% de los trabajadores, trabajadoras y trabajadores de la salud, están en relación de dependencia con derechos sociales garantizados. Pero existe esto de priorizar primero nuestra realidad y dejar atrás la realidad de usuarias y usuarios de nuestros servicios. Por supuesto que en la medida que gestionemos el campo también de la satisfacción de los y las trabajadores y trabajadoras tiene mucho que ver también porque la motivación en la cual cada una ingresa a su lugar de trabajo es importante. Es importante encontrar la motivación y participar en un proceso de gestión es motivante. Si no, alguno de ustedes o alguna de ustedes seguramente ya estará poniendo en ejercicio esto y tendrá experiencia como para mencionarlo. Es decir, yo voy con más alegría, no con la torpeza de alegría de la ridiculez, digamos, sino con, bueno, una motivación, y obvio que la motivación fluctúa según el momento de vida que nos atraviesa cada uno de nosotros, ¿no? Gestionar es lograr, como decíamos, que las cosas se hagan, pero definiendo previamente lo que se quiere hacer y cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando nos ha tocado por ahí también discutir esto con funcionarios, con gente que también administra y demás, la respuesta siempre ha sido, esto es zaraza, esto es imposible, esto no se puede hacer. Bueno, básicamente va a depender de todos nosotros y nosotras para que esto realmente se pueda hacer. El mundo tiene un viraje hacia esto. No es que estamos plantando la piedra fundamental en el mundo en términos de los servicios de salud. Sin embargo, ustedes podrán después ver en la literatura disponible autores brasileros que en lo que ha sido la conformación del Sistema Único de Salud de Brasil, independientemente de lo que está ocurriendo actualmente en Brasil, es un espejo interesante a donde mirarse en cómo ha sido concebido el Sistema Único de Salud brasileño en relación a una gestión de participación democrática en instituciones de salud y a la construcción del derecho a la salud. Claro que para gestionar disponemos de un lugar, necesitamos disponer de un lugar y de tiempo. Es imposible pensar que yo le voy a dedicar 45 minutos todos los días a esto con mi equipo, porque bueno, porque mi equipo también tendrá diferencias de horarios,
y las discusiones, entendida la discusión, también como un proceso de reflexión, no en una pelea cuerpo a cuerpo con quien no comparte lo que yo digo, bueno, lleva su tiempo. Y claro que si no nos atraviesa una cuota mínima, aunque sea de creatividad y de reflexión, bueno, administraremos, no gestionaremos. Y las decisiones colectivas, cuidado con esto, no estamos hablando de ninguna manera de una asamblea para tomar una decisión. Sí, que lo vamos a ver más adelante, un colegiado que gestione, por ejemplo, un hospital, un colegiado que gestione, en el cual se toman decisiones en ese colegiado, pero las decisiones, quien está con la máxima responsabilidad de ejecutar, bueno, será o ese equipo colegiado o alguna figura de mayor imaginario para las y los trabajadores, que puede ser un director o un coordinador, ya lo veremos, para plantear, bueno, esta decisión colectiva, por lo cual la ejecución va a ser quizá más efectiva que si fuese una una decisión tomada en el campo de un lugar secreto o de un despacho con dos personas. Un poco a modo de lectura, que seguramente también en la literatura ustedes podrán, digamos, trabajarlo también. Estos básicos conceptos de macro, meso y microgestión. Fíjense, la macrogestión podemos denominarla como la gestión pública, o en este caso del Estado, quien diseña las políticas que si quieren se pueden denominar de macrogestión, pero puede ocurrir que en realidad el Ministerio de Salud, que representa al Estado, no tenga intenciones de discutir qué tipo, qué modelo de atención de servicios de salud desde el punto de vista de la integralidad, con un atravesamiento de la lógica de atención primaria de salud y de gestión o administración. Depende de los momentos históricos y depende de la motivación que tengan decisores. Hablamos de mesogestión, con la gestión institucional, pero que involucra a los centros de salud, a hospitales y otras instituciones. Que claro está que hay una relativa autonomía dependiendo del lugar donde cada uno se ubique. Esa autonomía, bueno, permite quizá tomar decisiones que tengan más relación con lo local, con lo territorial. Y la microgestión es cuando, por supuesto, esa gestión que se aplica en un territorio pequeño y que también se vincula más con la gestión clínica. Estamos hablando de niveles de gestión de salud, desde ya. Y que esa gestión clínica nosotros le vamos a poner el mote o el rótulo de clínica ampliada. Muy importante esto para que ya lo vayan teniendo en cuenta. Lo que estamos pretendiendo con una gestión en salud es que los equipos de salud generen su trabajo desde una participación que sea democrática y responsable, desde ya, ¿no? Desde el punto de vista del proceso de toma de decisiones de un equipo que gestiona. No estamos hablando de asambleas, que quede claro eso, estamos hablando de colegiados, de cuerpos de decisión. Y ahora nos vamos a adentrar en esta parte, digamos, en quiénes son los que están ocupados de gestionar las instituciones públicas de salud. Y en esto, por supuesto que los directores y directoras de las instituciones, jefes y jefas de servicio, o de áreas, o de niveles, coordinadores y coordinadoras, referentes o referentas también de las distintas instituciones públicas de salud. Esto si uno lo plantea desde la mirada participativa, desde la mirada, representativa. No nos olvidemos que nuestro sistema democrático es un sistema político, quiero decir, es un sistema de neta representación y de escasa participación, la cual la participación suele ocurrir en momentos electorales, donde cada uno y una de nosotros vamos y ponemos un voto. Bueno, hay una propuesta que esto sea diferente.
en una lógica participativa, pero no asambleísta, sino que ya vamos a después adentrarnos en cuál sería la. Pero claro, cuando uno mira y dice, a ver, ¿quiénes son los que están gestionando? O al menos las figuras visibles que gestionan. Y son básicamente estas 4 categorías que vamos a rápidamente a hacer algunas disquisiciones. Fíjense, la cuestión de la denominación del rol no es secundaria, porque las connotaciones que tiene cada término son distintas. Para la comunidad, la sociedad, los medios, la gente que trabaja también en las instituciones, y no es lo mismo la representación social que tiene un director a que de la que tiene un coordinador. ¿Usted qué es coordinador? ¿Qué hace un coordinador? Y coordina. ¿Y qué es coordinar? Y bueno, el director en cambio tiene una imagen mucho más de respeto, como la del jefe, de servicio, de sección, de lo que sea. Por lo cual, digamos, tenemos que ser bastante observadores en esto, porque claro está que puede ser alguien que dirige o que tiene el cargo de director, pero en realidad esté funcionando como coordinador, porque podemos pensar que un coordinador se alojaría mejor en la definición de gestión y un director o un jefe iría mejor en la definición de administración. Fíjense, el director jefe o jefe clásicamente tiene un rol legalista representativo porque pues, tiene una designación en su mano que dice usted es el director o la directora o usted es el jefe o la jefa de este servicio. Como decíamos recién, tiene una mayor connotación de poder y de autoridad. Y puede ocurrir que no se correlacione con el poder real que existe en la práctica. ¿Qué sería el poder real que existe en la práctica? Y quizá el director se para y se pone la gorra de militar y dice esto debe ser así, y es probable que ni se cumpla, o si se cumple, pero bueno, con cuestiones muy de análisis, para analizarlo. O también puede ocurrir que no, que se plante, o el jefe también, o la jefa, y diga esto es así. Y bueno, dependerá también de la construcción de una modalidad participativa democrática no asambleísta de cómo esto se define. En cambio, el coordinador tiene un rol democrático, de participación, y claro que su misión es esencial en tanto que debe motivar los esfuerzos y la creatividad de los equipos. El reconocimiento social de un coordinador es menor. Pero claro, la tarea del coordinador es mucho más desgastante que la del director o directora de jefe o jefa. ¿Por qué es mucho más desgastante? Y claro, porque hay esfuerzos muy notables en esto de estimular la creatividad o de plantearlo, o que un equipo estimule la creatividad a un sector de un centro de salud o de un hospital o de otra institución, porque claro, la idea cuál es. Y estos están habituados a que todo sea bajada de línea, que todo sea bajada de línea. Por supuesto, la historia nuestra dice eso, la administración taylorista o algo que ya van a ir viendo más adelante, o lo que se denomina el Fordismo, en relación a Henry Ford, que fue el inventor del automóvil, en esto también de la línea de montaje y demás, en la cual esto es así como yo digo y no cambia, eso es más fácil, pero motivar a gente que viene de una historia de desmotivación es un doble esfuerzo, no tengan la menor duda. La clásica misión de un director o directora es la programación local, ¿no? Programar localmente a modo de fragmentación. Esa programación tiene mucho que ver con programas de salud y ni qué hablar de servicios hospitalarios clásicos identificados por aparato humano, es decir, por aparato cardiovascular, por aparato dermatológico, por aparato urológico, etcétera, etcétera. Hay una tendencia al seguimiento y articulación de los enlatados, que son programas verticales. Y bueno, administra el personal o administra a las personas. Administra personas y le impone una lógica
de objetos más que de sujetos. Tampoco, a ver, esto es habitual en todo director y directora. Por supuesto que hay, como decíamos, más allá del rótulo del nombre y la etimología de la definición, también uno puede o una puede ejercer eso de un modo distinto. Desde ya. Sanciona lo sancionable, el director o la directora, y define en soledad, porque como tiene la capacidad para hacerlo, define en soledad. No, está meditando el director, no, la directora está a puerta cerrada y está pensando qué va a hacer con el servicio de guardia de este hospital, porque vino una persona a quejarse del maltrato. En realidad, la directora escuchó a esta persona y si bien entendido de que la persona maltratada tiene razón, bueno, no puede cuestionarle a la guardia que baje el maltrato, porque el maltrato es lo habitual. Entonces, si bien está identificado como problema, pero la directora en esta clásica lógica administrativa, bueno, va a dejar que ese problema continúe y que aparezca lo menos posible, pero va a ser muy difícil pensar en una estrategia de cambio sobre eso. Y en relación a la misión de un coordinador, o decir una directora o un director que ejerce como coordinador o coordinadora, es una ardua tarea desarrollar esa misión. Ardua tarea, y bienvenidos quienes estén ahí interesados en ejecutar este tipo de cosas, porque tendrá una tarea impresionante de revertir la clásica organización de servicios en función de necesidades, o sea, revertirla hacia las necesidades de usuarios primero y usuarias y de trabajadores y trabajadoras. Organizar junto a los trabajadores y trabajadoras y la comunidad aspectos asistenciales, curativos y preventivos. Ya uno puede decir, bueno, a ver, en este centro de salud yo estoy necesitando, y me meto quizá un poco en lo médico, un pediatra solamente. Pero claro, la población infantil me marca que tengo una pirámide poblacional absolutamente revertida, es decir, de base muy estrecha y vértice ancho, que no es lo habitual, pero puede ocurrir. Entonces, y yo solo tengo 2 pediatras, por ejemplo, para entender eso. Y la comunidad viene y me dice, nosotros, los adultos, para recibir atención tenemos que ir en un ómnibus que nos lleva a 20 kilómetros de donde está. Bueno, ahí hay un problema. El coordinador va a convocar a trabajar en equipo, tarea ardua, compleja, sobre todo porque en nuestras carreras de grado no nos han enseñado en absoluto a trabajar en equipo. No un equipo de, a ver, un equipo de salud no es solo un rótulo, sino que tiene un contenido teórico y práctico, que ya lo vamos a desarrollar, pero importantísimo. Y vamos a estimular el coordinador o la coordinadora la participación democrática de las y los trabajadores a través de sus representantes o alguien que esté ahí, que se represente a sí mismo, pero que pueda transferir eso al colectivo en el cual está desenvolviéndose. Claro que hay que escuchar y sumar las opiniones de los demás. Cuidado, una coordinadora que no, o un coordinador que no escuche o que corte al que está hablando y emitiendo una opinión, por más que esa opinión sea banal, bueno, es un problema. Es un problema y refuerza una lógica de administración. ¿Cuál es la clásica opinión sobre quien dirige una institución? Ordena y manda a las y los empleados. Señala los errores de las demás y los demás, no los propios. Es el único que da respuestas, la única que da respuestas. Apaña a las y los médicos y otros y otras profesionales que no cumplen su trabajo y horario. Y claro, solo reta, en términos de sanción, a quienes no son médicos ni médicas. Y claro, y está acomodado con el poder o acomodada porque militó en tal partido político, le cayó bien al funcionario que tiene que decidir quién dirige una institución. Como decíamos recién, ¿quién gestiona? Un director. Desde el punto de vista etimológico, hablamos
etimología de la palabra. Una o un director administra, claro. Una jefa o un jefe administra, claro. Una coordinadora o un coordinador gestiona. Un poco para llamar las cosas por su nombre, está bueno que nos paremos. Pero insisto, e insistimos como equipo docente, directores y directoras que gestionan los hay, y coordinadoras y coordinadores que se comportan como directores etimológicamente, claro que lo hay también. En nuestro ámbito, ¿cómo se llega a ser director, coordinador, coordinadora, directora, jefa, jefa de servicio? Bueno, por designación política. El poder político entiende que ocupa en ese momento la gestión del Estado y entiende que tiene la potestad de definir. No siempre están así, no siempre es con la decisión política solamente, sino que hay personas que tienen un aval importante en las instituciones donde se desempeñan y que retirarlos de ahí es más un problema serio que una ventaja. También se puede acceder por concurso de antecedentes y oposición, no es lo habitual en la provincia de Santa Fe y entiendo que en la provincia de Buenos Aires tampoco, ni en Córdoba. Sí en las provincias patagónicas, así todo la duración de los periodos se ata a la gestión política. También puede ser por designación política sin relación a destrezas y habilidades, que eso también tiene una ocurrencia de alta frecuencia. Bueno, y ya para ir finalizando, pensemos que alguien que gestiona debe utilizar o plantarse desde la mirada participativa local, pensando en estrategias para abordar problemas históricos, problemáticas históricas. Y claro está que un gestor pensado dentro, o una gestora pensadas dentro de un equipo de gestión, no desde la individualidad de esta persona. Por supuesto que los procesos de gestión están expuestos a demandas, conflictos personales, internos y externos, que son cuestiones muchísimas veces soslayadas por la administración clásica. A la administración clásica poco le preocupa las demandas y los conflictos personales, trata de que no exista esto porque el conflicto lo entiende como una negatividad. Nosotros tenemos que ser capaces de transformar un conflicto en algo que nos haga crecer como equipo y como organización e institución, dejando de lado las diferencias personales y ser en ese sentido superadores a las diferencias personales. Es muy probable que alguien de ustedes que esté escuchando diga esto es una locura, no existe. Bueno, como señalaba al principio, la piedra fundamental no la vamos a plantar nosotros. Esto ya viene funcionando en otros lugares del mundo también, y también en nuestro país. No crean que esto no ha sido así. Por supuesto que aún es minoría, pero hay situaciones interpersonales que hay que aprender a superarlas. Y esas situaciones interpersonales en las cuales, por ejemplo, la enfermera no se habla con el enfermero del otro turno. ¿Por qué? Y porque un día faltó una lapicera y nadie la encontró. O el médico generalista no se habla con él que da turno, porque que da turnos un día le dijo qué desalineado que son, use más el pelo largo, trae bueno, ese tipo de cosas. Y no señalaríamos esto como una apotegma, ni mucho menos, pero claro está que cuando nos estamos planteando un proceso de gestión o de transformar la mera administración en gestión, vamos a instalar la denominada cultura del nosotros, por supuesto de la mano de la interdisciplina. Quizás estamos pecando en demasiada dialéctica, pero es importantísimo pensarlo a esto como tal. Y si hablamos de interdisciplina y no hablamos de multidisciplina, es porque la multidisciplina uno puede imaginarse quizá el archipiélago en la cual están las Islas Galápagos, por ejemplo, no sé si alguien las conoce, donde no hay comunicación entre una isla y otra, son varias islas, y se supone que funcionan armónicamente, pero en realidad se funcionan, a ver, esas islas no funcionan, pero fíjense que en hospitales, sobre todo, de multiservicios, aunque sean 2 o 3 servicios, o 20 o 30, al no haber interarticulación entre los
un servicio y el otro, y más en esta lógica de servicios por aparatos, le menciono que hay una lógica, a nuestro modo de ver, superadora de la histórica organización de los hospitales, que es salirse de una lógica de servicios por aparatos para pasar a lo que se denomina a una modalidad de progresión del cuidado, en el cual no existen los servicios por aparatos y existen 3 líneas de cuidado en función del tipo de hospital en el cual se provee el servicio. Entonces, la interdisciplina no es multidisciplina, la interdisciplina son disciplinas que interactúan entre sí, y para reforzar también algo que aporta a un proceso de gestión es una mirada desde el punto de vista del campo de la salud colectiva latinoamericana, que es algo superador también a la salud pública tradicional, porque la salud pública tradicional se la considera como una especialidad de la medicina. En cambio, la salud colectiva, como especialidad de la medicina, pero que además hace un análisis del proceso de salud-enfermedad solo desde lo médico y define hegemonía médica de poder. En cambio, la salud colectiva incluye a las demás disciplinas, no solo de la salud, sino también básicamente de las ciencias sociales en ese análisis. Por lo cual el producto de ese análisis es altamente superior al que se realiza desde la mera salud pública. Cuidado, no estamos hablando de dejar afuera los conceptos de salud pública tradicionales, pero sí estos sujetos a un reanálisis o una reflexión valiosísima que aporta la salud colectiva. Y claro que para esta intencionalidad en común se requiere trabajar aceptando las diferencias. Tenemos que recordar que los tiempos técnicos no son los mismos que los tiempos internos de las personas y los grupos. Alguien dice por ahí que un año de burocracia, de un hiperministerio tipo elefante blanco, como puede ser el Ministerio de Salud de cualquier provincia, con muchos efectores, con mucho personal y demás, un año de vida de un tiempo burocrático equivale a 2 años de vida humana promedio, es decir, el 2x1 para el proceso de toma de decisiones centralizado burocráticamente. Y claro, ustedes coincidirán en esto también, que es más fácil diseñar normas que cambiar pautas culturales. Lo que pasa es que, claro, las normas están, pero las pautas culturales pueden ser ampliamente superadoras a la norma tradicional. Bueno, hasta aquí llegamos con estas definiciones que nos interesa que ustedes puedan conocer, o quienes ya la conozcan, poder problematizarlas. Nos interesa muchísimo que si hay posicionamientos que son superadores a lo que venimos planteando, puedan ser expresados. Nos importa mucho que los elementos de gestión aporten a lo que se viene en tiempos de la realidad de nuestros servicios, de nuestro país, de la posibilidad también de pensar en modelos nacionales de salud. Digo esto porque también, si bien los servicios de salud son gestionados por las provincias, es muy importante pensar en un Estado nacional rector con capacidad de toma de decisiones, no desde la oficina de la Avenida 9 de Julio, sino a partir, la más ancha del mundo, sino a partir de la participación de diferentes actores y actoras sobre esto. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Quien quiera comenzar tomando la palabra, puede hacerlo. Adelante, ¿quién quiere tomar la palabra? Sin vergüenza, sin miedo. Voy. Sí, adelante. Edgardo Marambio, solamente con ir rompiendo el hielo. Edgardo Marambio, Mar del Plata, coordina un centro de salud. Quizás creo que a muchos nos pasa esto, cómo poder trabajar
sin morir en el intento, en esta cuestión de que seguramente por la formación mía, y entiendo que muchos de nosotros que estamos en este curso, intentamos trabajar más con lo que sería la gestión, la planificación estratégica, no la normativa, no la baja de línea y demás, y entendiendo que trabajamos con sujetos y sujetos de derechos desde los equipos de salud y de la población misma, y después nos encontramos con directores, jefes que tienen otra mirada totalmente distinta. Entonces, cuando uno quizás lleve una propuesta, un proyecto, una voz colectiva de los equipos de salud, choca contra una realidad totalmente distinta. Bueno, hola, buenas noches. Yo, como parte del equipo docente, les quería proponer, si les resulta un poquitito más fácil, algún ejercicio similar al que acaba de hacer Edgardo, es decir, en qué de todo este recorrido en algún punto nos reconocimos. Nos reconocimos en algún concepto, en alguna situación de las descritas. Me parece que eso puede ir aportando estas diferentes miradas, porque todos nosotros seguro nos vamos a reconocer en una situación, como decía Edgardo, de un intento de hacer determinadas cosas transformadoras y encontrarnos con otro, o estar inmersos en una situación un poco más de la administración, más alienante, y esto es lo que nos incomoda. Bueno, la idea es, si les parece, aunque no quieran decir, o no sea el momento y no sea adecuado, decir qué opinan de cada uno de estos conceptos, porque a veces uno no tiene terminada de formar la idea, a lo mejor es interesante ver en qué momento de todas estas definiciones que seguramente les ha pasado, se reconocen allí. ¿Se acuerdan o no? Pero hay alguna cosa que se nos aproxima a lo vivido. Y yo, a mí me gustaría, hola, buenas noches a todos, agregar 2 segundos a eso que vos aportaste, André, la cuestión de que un poco la idea del desarrollo del curso que estamos arrancando y muy a un vuelo muy alto es precisamente poder discutir esto que vos decís, Edgardo, digamos, cómo las herramientas conceptuales después tienen digamos, un desarrollo en el territorio, en la práctica concreta, en función de los problemas de cada uno. Digo, esta primera etapa, digo, de reconocer y de ver algunas cosas que a veces digamos, por formación, pero también por una cuestión hasta de años de trabajo, uno las va naturalizando y las ve como procesos estancos y que son inmodificables, digamos, esto que decía Darío, ¿no? Hay un jefe supremo que dice que es así y en realidad no logramos reconocernos a todos como gestores o como personas con capacidad de decisión, y en realidad tomamos decisiones todo el tiempo y sin querer replicamos aquello que nos genera conflicto. Un poco la idea de este desarrollo del curso, y por eso es tan importante la participación activa y sobre todo poner los problemas arriba de la mesa, esto que vos decís, el problema concreto, dónde nos reconocemos, qué es lo que nos pasa, cortar la cuestión esta de el problema de otros para construir herramientas reales, digamos, reales, no ancladas solamente en un posicionamiento teórico, sino que nos permiten desalienarnos y hacer que esto no se vea como un objetivo utópico, sino que en realidad se vea como herramientas prácticas que puestas en la cancha cambian la realidad.
Natalia Bahía Blanca pidió la Sí. palabra. Sí, perdón. Bueno, yo coordino 5 centros de salud de un área de Bahía Blanca. Fue por concurso, fue la segunda vez que rendí el concurso. Rendí en el 2014, son años, cada 4 años. Y volví a rendir, no muy convencida, pero sí llamada desde el corazón, desde algún lugar me llamaba a volverme a presentar. Yo, digamos, hice la maestría en Lanús, digamos, con todas estas ideas, digamos, así que me suena muchísimo, pero bueno, en el campo de lo de día a día, hay un constante conflicto en esto de lo que, de proponer el cambio, ¿no es cierto? Hay una resistencia al cambio todo el tiempo, y bueno, yo todo el tiempo quizás me concentro en la gestión del conflicto, no solo interpersonal, sino en el conflicto que sale en cuestión de los equipos y cómo miran los equipos la salud y el conflicto que hay con los usuarios. Y lo que más me dificulta todo el tiempo, porque más o menos esto digamos, fui aprendiendo a bancarme las estocadas, digo yo, de la gente que de alguna forma lo voy a decir casero, pero te carajea con qué venís a plantear, o digamos, o todo el tiempo te pide que seas el jefe que le baja línea. Bueno, y voy encontrando de a poquito la forma de decirle, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo no me voy a poner en ese lugar que vos me pedís, por esto, por esto y por esto. Pero bueno, eso es la manera que uno se va posicionando y va encontrando respuestas, convencido, ¿no? De más o menos de la línea. Pero el convencimiento a veces uno titubea, ¿no? Porque uno también tiene en algún lugar la formación clásica. Porque todo el tiempo es también como un planteo de la autoridad, ¿no? Todo el tiempo esto de tratar de desautorizarte en ese lugar que ellos creen que tiene que estar la autoridad. Pero bueno, yo soy muy cabeza dura, así que por suerte vengo, creo, resistiéndolo. Igual tengo una compañera de coordinación de enfermería, que ella, la verdad que yo nunca perdí de vista eso en la coordinación anterior, por suerte también fue muy estratégico, nunca ir por fuera de ella, pero bueno, en la dinámica se hace difícil también, y en tratar de escuchar a los equipos, que eso también es un entrenamiento, y uno todo el tiempo se construye en la escucha porque se da cuenta que a veces no escucha. Entonces, cada vez, si me pongo más vieja en esto, me detengo más en escuchar qué me dicen, porque ahí es como que le encuentro la vuelta para ir, digamos, motivando a otro tipo de trabajo que genere realmente mayor placer en el día a día, digamos, mayor encuentro con el trabajo de otra manera. Y quizás la mayor dificultad en esto también es, bueno, digo, la mayor tarea es ir construyendo prioridades, porque bueno, hoy estamos en pandemia, pero aunque no lo estuviéramos, siempre esa, digamos, si uno busca herramientas en este curso, o charlar un poco, también, digamos, en uno de las tantas cosas que uno viene a buscar también es eso, ¿no? De bueno, qué dispositivos o de qué manera ir buscando espacios, que eso es difícil, que para que se hagan los equipos, y hacerse uno también, para ir discutiendo esto de las prioridades, ¿no? Porque a veces también me pasa que uno como que ve prioridades y impone a los equipos, y quizás los equipos tienen en su cabeza otras prioridades. Me parece que eso es un trabajo arduo, y quizás me enfoque más en eso, en el tema de ir construyendo en conjunto las prioridades, porque por hacer siempre hay de todo, digamos, y por cambiar siempre hay un montón. Bueno, eso. Adelante. Patricia Casano, adelante a ver si se puede escuchar. A ver ahí si se escucha, porque yo voy perdiendo un poco la Sí. señal. ¿Se escucha bien?
Bueno, a mí un poco me invita, digamos, a pensar en algún momento cuando habló recién sobre qué gestionamos, y me llamó la atención el apartado de docencia e investigación. Yo actualmente trabajo en la Dirección de Docencia e Investigación del municipio de Pilar, hace muy poquito. Anteriormente estuve coordinando un centro de salud y también formo parte de un comité de docencia e investigación que se armó de manera, o sea, no fue por concursos, sino fue por, tampoco por cuestión política, por allegados conocidos. Yo hice la jefatura de la residencia y dentro de los que nos conocíamos nos reunimos para hacer el comité. A lo que voy es que siempre encontré varias dificultades en el comité de docencia, donde somos un equipo de 10 a 15 profesionales, en donde cada acción que hacíamos o cada acción que podíamos hacer, en realidad yo no encontraba la beta de gestión sin duda. Y era como que a veces sentía el freno y me decían, no, eso no nos corresponde, eso no es, o sea, nosotros no tenemos que gestionar, nosotros estamos para hacer esto. Y le encontraba como ciertas trabas, que ahora en la dirección de docencia, que somos 2 personas nada más, porque también el departamento empezó a funcionar hace poco, encuentro millones de cosas para gestionar, y de hecho en los pocos sectores donde estuve trabajando, encuentro que en cada lugar tenemos que gestionar. Y esto me llamó la atención porque digo, pucha, a lo mejor estoy haciendo cosas que no debo por desconocimiento, me estoy metiendo en lugares donde no me tengo que meter, pero la gestión me parece, digamos, fundamental en cualquier rol que tengamos. A eso me llamó hoy lo que hablamos. Sí, muy bien el aporte. Señalábamos esto de docencia e investigación en términos de lo que puede llamarse también una educación permanente en servicio o en salud, en la cual ponerle contenido teórico también a estos espacios de reflexión y problematización, no dejarlo solo en una cuestión netamente discutiva, sino en relación un poco a, bueno, ¿por qué no leemos tal o cual documento y en relación a esto podemos quizás hacer una propuesta o tomar alguna reflexión? Básicamente en eso, lo cual es habitual, digamos, que los comités de docencia e investigación tengan una mirada inclusive de la ciencia del positivismo, sean negacionistas bueno, de una investigación cualitativa y tenga que ver mucho con hasta la investigación de enfermedades de bajísima frecuencia, ¿no? Y dejar de lado por ahí otras cuestiones. Y en otros ámbitos, no, o sea, se produce ese tipo de cuestiones en relación a un lineamiento más. Milagros, adelante. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Sí, bueno. Bueno, en relación al ejercicio que planteaban de que de la presentación nos resuena, vuelvo a aclarar que estoy, con lo cual me paro desde ese lugar y desde esa experiencia. Primero pensaba que me parece interesante cómo impactan las definiciones de los roles. Es decir, las resistencias o lo que pedimos cuando alguien se denomina o denominamos a alguien como jefa o jefa, como coordinador o coordinadora. Y esto, digamos, hasta dentro de nuestras propias experiencias de la residencia ha generado conflictos en relación a lo que pedimos a esa persona con un rol determinado. Así que me parece interesante también pensar en que esta asociación que hacemos, que una jefatura o una dirección tiene una dirección causal o lineal con la administración, ¿no? Y con esas características de lugar más autoritario, solitario y demás,
bueno, también se pueden como deconstruir y repensar, ¿no? Y también puede ser, entiendo, desde otro lugar participativo y más democrático también, ¿no? A diferencia de este lugar de coordinación que en ese sentido parece más ameno. Y por otro lado, pensaba que la primera dificultad que siento también ingresando, digamos, próximamente en un rol de jefatura de la residencia, son los límites que se presentan, o que para mí inicialmente me parece difuso, entre aquellas cosas que son problemas o situaciones ¿sí? Y que donde buscamos la opinión y la participación del colectivo, y cuáles son aquellas donde, bueno, 2 o 3 personas lo tenemos que definir y lo tenemos que cerrar, digamos, ¿no? Como que creo que ahí hay una tensión donde algunas cosas me parecen como más claras y otras me parecen más difusas. Eso. Si me permiten un pequeño aporte con respecto a lo que decía Milagros, pero también importante con respecto a lo que decía Patricia, y esto, bueno, no quiero adelantarme porque, bueno, esto, digamos, es un inicio de discusión y la tentación a ir adelantando temas siempre surge, pero básicamente es cómo se construye el problema. Digo, la manera en que construimos el problema es cómo nos posiciona a nosotros, en qué rol nos vamos a parar en términos de, digamos, cuál es la convocatoria, entre comillas, a definir una solución colectiva. Y muchas veces las herramientas que nosotros tenemos en términos individuales, más allá del rótulo que tengamos, esas limitaciones reconocidas como tales es lo que nos va a permitir abrir el juego, también en función de construir una solución colectiva. Y a veces esto es una dificultad técnica. Digo, construir un problema no es simplemente decir qué es lo que me falta. Construir un problema requiere de un conocimiento y una capacidad técnica, digo, incluso que supera la propia disciplina profesional en términos de priorización, observación, escucha, que permita realmente tener una mirada amplia sobre lo que está sucediendo. Y con respecto a lo que decía Patricia con respecto a esto del comité de docencia, que pareciera como que si nos tenemos que meter, no nos tenemos que meter. Bueno, esto lo vamos a ver muy bien cuando discutamos el tema de la administración tradicional y cómo nosotros estamos atravesados por procesos que son centenarios, digamos, pero que están tan fuerte metidos en nuestra cabeza en términos formativos, digamos, como dogmas, que nos cuesta, incluso en situaciones problemáticas y de las cuales, digamos, no nos autofrenamos o nos autoinhibimos en términos de decir, esto a mí no me corresponde. Y tal vez sea una de las, digamos, de las marcas más fuertes de lo que tienen las organizaciones estructuradas, digamos, la estructura organizacional que te marca un límite, un raviol, un borde que no solo la institución es la que te obliga a cumplir, a respetar ese borde, sino que uno se lo termina autoimponiendo, se lo termina creyendo. Digo, y esto es importante porque, bueno, volvemos a lo que les decía recién, hay herramientas técnicas y hay un conocimiento en términos de procesos de trabajo que permiten desarticular y desarmar esos bordes que tenemos imaginarios. Entonces ahí ya no nos va a parecer tan raro el hecho de decir esto nos corresponde o no nos corresponde. Si hubiera un psicoanalista en el grupo, que no sé si lo hay, diría que el problema es del que lo ve. Y básicamente la responsabilidad de intervención es de aquel que detecta el problema. Muchas veces, y estando en situaciones particulares de trabajo, somos los únicos que tenemos esa capacidad. Y de hecho, ya lo vamos a discutir también, cuál es el rol ético que tenemos dentro de nuestro propio rol profesional y de trabajadores de la salud, de estar frente a un problema y corrernos de la solución, ¿sí? O corrernos de ser parte de la solución, que muchas veces termina siendo una postura defensiva frente a las dificultades que encontramos todos los días por una estructura rígida que nos limita mucho la actuación.
Pero digo, son muy interesantes que vayan surgiendo ya en estas discusiones, porque van a ser los insumos que nos permitan avanzar y les permitan a ustedes de construir todos estos posicionamientos y encontrar herramientas técnicas que nos permitan, digamos, hacer la tarea más liviana y nos saque la alienación que nos genera trabajar en extractos tan duros, ¿no? Bueno, ¿Puedo decir algo, Darío? Quería hacer referencia atado un poquito a lo que dice Gonza de cómo se construye el problema, en función de esto que decía Milagros, ¿no? ¿Qué decisiones? Digo, para que todos nosotros vayamos hasta quedándonos pensando en esto. ¿Qué decisiones se toman en términos colectivos y cuáles otras se ponen más a cuenta de 2 o 3 personas, ciertos responsables de un área, etc.? Me parece que quizás parte de la respuesta a esa pregunta esté en esto, ¿no? Si nosotros planteamos los problemas en términos de los sujetos que contienen, y este problema está puesto a cuenta de ciertas transformaciones en los procesos de trabajo de cada uno de estos sujetos, en donde la intervención de estas personas va a hacer al problema y a la solución, y es medio bastante dificultoso pensar que esa es una decisión que la pueden tomar 2 o 3 personas. ¿Qué quiero decir con esto? Si no llevamos nuevamente a este ámbito de la administración, pensar transformaciones más culturales en términos institucionales, porque 2 o 3 lo deciden y dan una orden y en realidad están decidiendo sobre el trabajo de nosotros. Pero a la vez nos encontramos en alguna encerrona de esta cosa de medio la asamblea, como decía hoy Darío, ¿no? Y seguramente hay algunos problemas que no es necesario ponerlos a cuenta de todo un colectivo y una cosa asamblearia para decidir si, en general está más vinculado a la administración. Digo, cómo se administran ciertas cosas, Entonces, ahí hay un punto interesante en poder ir pensando cuáles son las cuestiones o lo que me marcaría, o los marcadores que definirían, bueno, esto es un problema a trabajar de modo colectivo porque requiere de transformaciones culturales, institucionales y de los procesos de trabajo, y esto otro no. Me parece que es un paso interesante para empezar a dar, y aparte en este punto, hasta en el término de la responsabilidad de cómo se maneja ese colectivo. Si ustedes después en otro momento quieren, yo lo voy a nombrar nada más a esto. Hay unos textos de Guattari y de Sartre que hablan del grupo objeto y el grupo sujeto. Y esto es interesante en términos de, él define que los grupos objetos son aquellos que o son absolutamente verticalistas, donde estas personas que lo integran se manejan como objetos, hay uno que manda, todos los otros reciben esa orden y obedecen o no. Él está sobre todo analizando el tema de la alienación. Y después hay otros equipos que son absolutamente horizontales, tipo horda, donde todos somos responsables y nadie lo es, y somos todos iguales, y todos tenemos el mismo poder. Esa es una categoría interesante a analizar, cómo circula el poder, para ver también cómo se toman esas decisiones y con quiénes. Y lo que plantea es que pueden existir grupos sujetos, y estos grupos sujetos en realidad van buscando, él lo llama el coeficiente de transversalidad, en función del problema que se está trabajando.
siempre hay personas que tienen que dar cuenta de lo que se hace con ese problema, tienen que vigilar que las decisiones que se tomaron en ese colectivo se lleven a cabo, y entonces él dice, bueno, este es un modo no alienante de trabajo en equipo, o grupo, él le dice, que tiene que ver con esto, con ir diseñando estrategias en términos colectivos y con roles que pueden ir cambiando en función del problema que estamos tratando. Porque si el mayor problema que nosotros tenemos tiene que ver, qué sé yo, con una baja cobertura de vacunación en la población que tengo a cargo, y la verdad es que sacar de ese ámbito de la discusión del problema a las compañeras que son enfermeras, a los promotores de salud, a los mismos compañeros médicos que van a analizar en algún punto el impacto de esto o la accesibilidad de la población, y sacar de ahí a los admisionistas, etcétera, etcétera, va a ser complicado poder terminar de darle un análisis certero a este problema. Que no es lo mismo que si yo estoy trabajando otro tipo de problema. Entonces, es interesante poder leer esto porque, por eso yo hice esta pregunta, porque me parece que es ahí donde uno empieza en la reflexión, en cuando se encuentra reconocido en alguna situación. Puede decir, mira, cuando dijo ahí Comité de Docencia e Investigación, algo de esto es lo que a mí me pasa. Cuando dice el director que viene, manda y dice, mirá cómo me obedecen, algo de esto me pasa. Entonces, bueno, ahí hay ya varias herramientas en términos teóricos que uno puede apelar para ir pensando. Al menos el primer ejercicio como para fundamentalmente apartarnos lo que más podamos de la alienación. Sí, un poco por eso fuimos bastante enfáticos en esto de diferenciar la lógica asamblearia, porque también algunas personas, digamos, de esa forma intentan sobrenadar, digamos, y evadir algunas responsabilidades que les son inherentes también por el lugar que ocupan. Así que es un detalle muy importante. Perdón, yo quería aportar que me sentí identificada cuando se habló de la formación en gestión y en los puestos políticos, y me llamó la atención para bien cuando Natalia contó que ella concursó, por lo que entendí, el cargo de coordinadora, porque me llamó, digamos, me sentí identificada, porque, digamos, yo hace 2 años terminé mi residencia en medicina general y hoy me encuentro encargándome de una salita porque el jefe está por licencia, porque es grupo de riesgo para, digamos, tiene factores de riesgo, y me encuentro haciendo de coordinadora de una residencia en medicina general. Y en este lugar me pasó de tener que estar dialogando con gente de secretaría, con gente de la dirección del hospital, y en ese diálogo entender la dificultad de los límites de la no formación. Yo no me siento formada en gestión, pero en mi residencia he tenido competencias. Por supuesto, ahora necesito profundizar, pero me he encontrado con esos límites y decir, ¿cómo explico acá un montón de cosas o por dónde empiezo? Y ver lo importante que es tener formación para estar en esos lugares y la dificultad de los puestos políticos para la continuidad, porque en la Secretaría, digamos, ahora cambió del año pasado, cambió la persona que está y viene con otras cuestiones y sin formación en gestión, digamos. Eso es lo que quería aportar, digamos. Muy bien, muy bien. Lain Bulantini, perdón, primero Roberta pidió la palabra y después Lain. Adelante, Roberta. Hola, buenas noches. Yo me quedé pensando un poco como primero me quedé pensando en la palabra motivar, que hablaban en cuanto a la gestión, y después en una duda como de algo
un campo que siento que por ahí no se tocó tanto, que es como, que se habla un poco como de la gestión hacia abajo, entre comillas, digamos, estar en un centro de salud y pensar en la población, pensar en, mi gato también tiene comentarios, pensar en el equipo con el que trabajas, pero pienso también en que muchas veces las concesiones que tengan que ver para pensar en el trabajo con programas o para pensar en la motivación misma, que a veces tiene, por ejemplo, que ver con derechos laborales o salario, o sea, no sé, estaba pensando en que, bueno, ponele que la lectura es que en la población de mi área de influencia es necesario que el centro de salud abra los fines de semana. Bueno, como motivo, digo, es algo que en algún momento salió y que, digamos, nunca se logró motivar a que profesionales quieran ir a cubrir ese rol. Entonces pienso también en la gestión hacia arriba, digo, cómo se articula entonces con el resto de las gestiones. Yo estoy en un cargo de mesogestión, bueno, es de mi gobernabilidad articular para lograr que haya mejores condiciones que motiven a resolver este problema con el que me enfrento, que es, por ejemplo, que necesitan más días de atención en mi área. Nada, pensaba un poco en eso, en hasta dónde llega la gobernabilidad en la motivación y qué tipo de motivaciones también tenemos, por esto de este juego entre cuando no hay coincidencia entre lo que vaya a ser una necesidad o algo que pide la población y algo que están pidiendo los trabajadores del equipo, digamos, los trabajadores. Muy bien, Laín, y vamos cerrando. Hola, ¿cómo están? Primero que nada, gracias por la presentación, me pareció que estuvo buena y este ejercicio también en donde nos reconocemos, también me parece interesante, es medio, por lo menos a mí me interpeló de varios lados, yo soy residente de medicina general, y lo primero que pensaba era como, no está muy claro, muy definido, o por lo menos nuestra residencia tiene como coordinadores y jefes no solamente de residentes, sino que después están directores de hospitales, directores de centros de salud, que funcionan como coordinadores algunos y otros como directores baja línea, ¿no? Como instituciones también muy rígidas, con mucha historia de hegemonía y como decía también Andrea, que me parece muy interesante, esto de las relaciones de poder que tienen las diferentes instituciones por sobre nosotros, ¿no? Y nosotros y nosotras de repente teniendo que gestionar en el medio de la pandemia dónde va a ser nuestro lugar de inserción como trabajadores y trabajadoras de la salud, teniendo que dar discusiones también, algunas asamblearias y otras no tanto, sobre cuál es el rol de nuestro, no solo como trabajadores, sino también como residentes del primer nivel en contraposición, dando una discusión de poder directamente con directores de hospitales que realmente tienen diferente visión de administración y de gestión. Por lo tanto, de esta situación también, de esta situación que es inédita, ¿no? Por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA en general. La verdad es que esas relaciones de poder, yo me identifiqué ahí como pisoteado entre relaciones de poder, la verdad que totalmente desiguales y que todavía no están resueltas, ¿no? Como entre las coordinaciones y las direcciones entre el primer nivel, entre el segundo nivel, y la verdad es que eso termina siendo muchas veces angustiante para equipos de salud, ¿no? Muchas gracias. Sí, totalmente. Interesante lo que estás planteando y seguramente será para la discusión. Lo que le vamos a proponer ahora es que las ideas que hayan quedado
en dándoles vueltas por vuestras cabezas, que se puedan plasmar en el foro general del módulo 1. Es muy importante esto porque a partir de lo que ustedes registren y que son sus opiniones, y si quieren hacer alguna cita bibliográfica o lo que fuere, eso queda alojado en el campus y es un insumo importantísimo, que puede de acá a futuro, bueno, generar motivaciones, discusiones y reflexiones. Así que les pedimos que a partir ya de hoy mismo y durante la semana y de aquí también al próximo encuentro, les vamos a ir también avisando de cuestiones que van surgiendo, de tareas y demás, pero que puedan ir plasmando en el foro general las opiniones que les haya generado este encuentro, sean obviamente críticas o no, son bienvenidas. Así que esperamos con mucha ansiedad que puedan escribir lo que están opinando. Así que si no hay ninguna otra opinión, vamos a ir cerrando la actividad. Les agradecemos la atención y les recordamos también que ya hay un asignado tutor y tutora dependiendo en cada grupo y pueden ir consultando sugerencias por ahí. También les sugerimos que el grupo de WhatsApp se use con limitación, porque la mayoría estamos en numerosos grupos también, y que las opiniones puedan trasladarla al foro. Tenemos una pequeña dificultad técnica al respecto de cómo llegan las opiniones en el foro por mail. Eso vamos a ver si lo estamos resolviendo, porque por ahora se requiere entrar diariamente al campus y leer lo que sale en el foro. Pero estamos ya, y les avisamos cuando eso ocurra, de que cada opinión generada en el foro se convierta en un email para cada uno o una de los y las participantes del curso. Pero por lo pronto es necesario que diariamente, en horas de la noche, entren a la plataforma y vean los comentarios que surjan en el foro general. Así que estamos a disposición y les recuerdo que la actividad esta es grabada y si todo sale bien, mañana ya va a estar alojada en el campus para quien tenga ganas de volver a escucharla y verla, o de los que no han podido participar hoy. Muchas gracias. Bueno, Hola chiques, chicos, ya quedamos las ¿cómo 4. les va? ¿Cómo andan? Sí, se escuchaba bien porque Sí,